Carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Esta sección de Colosenses 1, 15 al 23, es una sección muy densa, como se decía en el colegio. Es similar a Hebreos capítulo 1, similar a Juan capítulo 1, tal vez es similar a Efesios capítulo 1, y tal vez Filipenses capítulo 2, una parte del capítulo 2 de Filipenses. Son secciones densas del Nuevo Testamento y son densas básicamente porque nos hablan directamente acerca del Señor Jesucristo. Nos hablan de Él, nos hablan de Dios y nos hablan de su relación con Jesucristo como el Hijo de Dios. Y por tanto nos abren una ventanita hacia la eternidad de Dios, y eso evidentemente no es algo tan sencillo de digerir o entender. ¿Bien? Pero aún así la Biblia sí revela cosas acerca de Dios, pero se toma su tiempo, se toma sus palabras y por tanto hay que entenderla. Y hoy día la tercera sesión en donde nos estamos dedicando a lo que dice ahí ese subtítulo, solamente a entender el texto. ¿Bien? Porque cuando lo entendemos podemos sacar nuestras conclusiones, podemos aprender. ¿Bien? Bien, así que vamos a leer capítulo 1, verso 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de ¿quién? De Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy bien. Para el creyente no es posible crecer si no conoce a su Señor. Por el contrario, el crecimiento está asegurado en la medida que ese creyente se concentra en conocer a su Señor. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es esta sección, desde el versículo 15 hasta el versículo, ¿dónde está? 16, 15 y 16. Hemos visto esta parte en estas dos primeras reuniones, y ¿qué es lo que hemos visto? Que primero vamos a sacar, para ir entendiendo el texto, vamos a sacar aquellas cosas que no son detalles, sino más bien son explicativas, ahondan un poco más para explicar, pero que tienden a confundirnos al leer. ¿Bien? Entonces, mire, lo que primero que vamos a sacar de ahí es esto. Y lea esos dos versículos de esa manera. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Bien? Y bueno, y Pablo especifica qué cosas son las que han sido creadas.
y las coloca ahí, podríamos decirle entre paréntesis, aunque no es un paréntesis, pero es para que se entienda. ¿Qué cosas son aquellas? Todas las cosas que fueron creadas, las que están en los cielos y en la tierra, haciendo un guiño, recuerdan a Génesis 1, ¿cierto? En principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí está haciendo lo mismo. Y después dice, visibles e invisibles, sean tronos, dominios. Bueno, abarcamos un poco esas cuatro categorías de tronos, dominios, principados y potestades. Pero lo resumimos diciendo que está hablando de todo tipo de autoridades, potestades, ahí. Y por tanto, lo que está diciendo ahí es que Jesucristo tiene plena autoridad. ¿En qué cosa hemos avanzado hasta ahora? Entendiendo ese texto, que nos fijamos en esto. Algunos conceptos que aclaramos de estos dos versículos. Que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y termina ese primer bloque de dos versículos diciendo, y todo fue creado. Es decir, como que abre y cierra los dos versículos con el concepto, ¿lo entienden? Es decir, en Él fueron creadas todas las cosas y todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Bien? Ahora, cuando Pablo escribe esos dos, creado y creado, no hace algo que en el español nos genera una trampa. ¿Por qué? Porque no es idéntico lo que Pablo dijo allí en el idioma en que habló Pablo. ¿Que cuál idioma habló Pablo? En el griego. Bien. Él dijo así, porque en Él fueron en el tiempo pasado, todas las cosas fueron creadas en Cristo. Y cierra diciendo, y todo fue creado, y mire lo que he agregado aquí yo, y, ¿qué dice ahí? Se mantiene. Ese segundo creado, él está diciendo además que todo fue creado y se mantiene para Él. ¿Entiende? Todo fue creado en Él, todo fue creado por medio de Él y para Él, y todo se mantiene así, se sustenta. La creación entera vive y se sustenta porque tiene un propósito, es hecha para Él. ¿Ya? Y también vimos, agregamos las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Bien? Y todo se mantiene así creado. Es decir, el universo, hermanos, el universo no se mantiene porque nosotros los seres humanos lo tratamos bien. O porque hacemos planes de descontaminación atmosférica, o tenemos planes de sustentar el medio ambiente. No, el universo no se mantiene por eso. El universo se mantiene creado porque Jesucristo lo sustenta, punto. Eso es lo que está diciendo allí. Está declarando la tremenda autoridad que tiene Jesucristo. Está mostrando la tremenda autoridad, potencia que tiene este Hijo de Dios. ¿Bien? ¿Qué más? Nos fijamos en esas 4 palabritas. Esto es un rápido repaso porque vamos a continuar hoy día, ¿ok? Nos fijamos en esas 4 palabritas. Imagen. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Y qué dijimos que quiere decir esa frase? La sustancia. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Alguien lo recuerda? Dijimos esto. ¿Qué dice ahí? Revelación. Él es la revelación del Dios invisible. Pero una revelación completa y perfecta. Es decir, nadie como Él podría revelar a Dios. ¿Recuerdan versículos del Nuevo Testamento, ¿cierto? Donde el Señor Jesucristo dijo cosas como esta? Él dijo que Él es el que da a conocer al Padre. ¿Alguien recuerda algún versículo así? Juan 1:18. ¿Qué dice? Había nadie de los más, pero dijeron que por estar el Señor del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Ese rol no es de ninguna criatura, dar a conocer a Dios. Ese rol es de Dios mismo. Pero dentro de Dios es del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el revelador de Dios. Tanto así que si el Hijo de Dios, por decirlo de alguna manera, no existiera, Dios sería invisible.
para todos nosotros. No podríamos conocerle, porque su revelador es Jesucristo. ¿Se entiende? Lo segundo que hemos dicho es la segunda expresión, el primogénito de toda creación. ¿Quién recuerda que dijimos sobre esa expresión, el primogénito de toda la creación? Más importante. El más importante. El único. Está sobre. Bien, ¿qué más? Privilegiado. Una situación, una posición de privilegio. Muy bien. Me estoy cerrando, ¿no? Ya. Ok, hemos puesto esto. Yo puse esto. Autoridad suprema. Cuando usted lee ahí el primogénito de toda creación, como Alex dijo allá atrás, sobre la creación hay que entenderlo. El primogénito sobre la creación. ¿Ya? No es que él esté al lado de la creación y él sea alguien de autoridad dentro de la creación, como un ser creado más. No. Él tiene una autoridad suprema sobre absolutamente toda la creación. ¿Ya? Otra palabrita más que abarcamos fue porque en él, ¿y qué dijimos que significaba? En él fueron creadas todas las cosas. Todo tiene propósito. Todo tiene propósito en él. ¿Quién más recuerda algo? Determinó todas las cosas, ok. El ejemplo del pez en el agua, ¿cierto? Que el pez vive en agua, ¿cierto? Aquí toda la creación está hecha en Cristo. Es imposible concebir un pez fuera del agua y es imposible entender la creación si no es por Cristo, ¿sí? Entonces lo que hemos dicho aquí, que Él es la fuente de todo lo creado. En Él nace toda la creación. La creación halla su sentido en Jesucristo. Es decir, los científicos actualmente que estudian el universo, por ejemplo, muy mal hacen si al estudiar el universo sacan a Jesucristo de la figura para entender el universo. Porque entender el universo sin Cristo es como tratar de entender un pez fuera del agua. Cristo es la atmósfera, por decirlo de alguna manera. Cristo es el entorno en donde todo lo creado fue hecho. Gracias a que Él existe, el universo existe. Y creo que la última es por medio de Él. Por medio de Él. No es simplemente un portador de buenas noticias el Señor Jesús cuando se dice por medio de Él. ¿Ah? Oye, te envío un paquetito por medio del Ian. No es simplemente un mensajero, un portador. Él es el diseñador del universo, del microuniverso y del macrouniverso. Él es el diseñador completo. Si las cosas están hechas así, es porque Él las definió de esa manera. Todo fue creado. Entonces, Él es la revelación del Dios invisible. Él es aquel que tiene autoridad suprema sobre toda la creación. Porque Él es la fuente de todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, haciendo un guiño a Génesis 1, visibles o invisibles, todo tipo de autoridad. Todo fue creado por medio de Él. Él lo diseñó y para Él es el propósito último de todas las cosas creadas. ¿Con qué imagen se quedan de Jesucristo al leer y entender estos dos versículos? Yo pienso, cuando uno lee los milagros, por ejemplo, que yo estaba leyendo Mateo 8 y Mateo 9, la sanidad de los endemoniados, la curación del paralítico, esas señales son así, chiquitas, comparadas con la autoridad tremenda y gigantesca que Jesucristo tiene. Es decir, esas cosas para Él eran nada. Dominio sobre el mar, nada. A nosotros nos sorprende, pero para Él nada, pues Él lo creó todo. ¿Se entiende? Seguimos. Entonces, hasta aquí vamos y a continuación vamos a agregar un poquito más. Lo que dice el texto, el versículo 17 y el versículo 18. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Llegamos hasta el final de ese versículo 18. Y miren, consideren ustedes que la estructura de todos estos versículos, del versículo 15
hasta no el 18, hasta el mismo 23 que leímos al principio de la reunión, tiene una estructura que Pablo le dio a todo ese pasaje. Tiene, por decirlo así, 3 estrofas. ¿Cuántas tiene? 3 estrofas. La primera estrofa llega hasta aquí, hasta la mitad del versículo 18. De ahí para abajo hay un cambio. De la mitad del versículo 18 hacia abajo empieza una segunda estrofa. Y la tercera estrofa comienza en el versículo 21, donde dice, y a vosotros también. Ahí está la tercera estrofa. ¿Ya? Y Pablo cierra esta primera estrofa con esta declaración que quiero que ustedes se fijen. ¿Cuál declaración? Ya. Miren, fíjense una cosa. Él está hablando, mencionando todo lo creado, menciona los cielos, menciona la tierra, las cosas visibles, invisibles, menciona sean tronos, sean dominios, sean principados, pero reserva en este relato, reserva un lugar especial para la iglesia. En estricto rigor, la iglesia está contenida en todo lo creado, ¿no? Claro que sí. La iglesia es parte de la creación del Hijo. En estricto rigor no tendría por qué haberla mencionado. O podría haber puesto después de una coma por ahí, podría haber puesto dominio, principado, potestado, la iglesia. Por ahí lo he puesto así, como un elemento más. Pero no. La separa. Y no solo la separa, sino que la deja al final. Como un término de la frase. Como un término de toda la oración. Porque la iglesia es algo especial para el Hijo. Está hablando de quién es el Hijo y cierra ese capítulo hablando de su iglesia. Y de la relación que Él tiene con su iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es decir, este versículo, si uno lo mira de esa manera que se lo estoy presentando, este es un primer bloque de revelación. Este primer bloque abre hablándonos de que Dios, que el Señor Jesús es la revelación de Dios. Sigue hablándonos de que ese Jesucristo es tremendo en autoridad porque absolutamente todas las cosas creadas, Él las hizo, Él las diseñó y subsisten gracias a Él y para Él. Y cierra ese bloque de revelación diciendo, y Él, ese Jesucristo, ese Hijo de Dios, es la cabeza del cuerpo. Y ojo, que es la iglesia. Así escribe Pablo. Así que todo el discurso lo ha dicho. Fíjense una cosa, porque Pablo cuando está escribiendo, ¿para quién escribe? Para los colosenses y para todos sus lectores. Entonces le está escribiendo a la iglesia, ¿o no? Le está escribiendo a la iglesia del Señor, Pablo. Sus lectores son los miembros de la iglesia. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia, ojo, la iglesia a la cual ustedes pertenecen ocupa un lugar preponderante en la soberanía, en la autoridad de Jesucristo. No solo preponderante, Él tiene una relación especial con su iglesia. No es simplemente parte de todo lo creado. Él es la cabeza. No es cabeza de la creación, es primogénito de la creación. Él es cabeza de la iglesia. Vamos a ver, no hoy día, en siguientes reuniones, cuál es la diferencia que marca esto. Pero ya podemos saber que eso marca una diferencia tremenda y que pone el foco en la relación que este Jesucristo tiene con su iglesia. Bueno, y por tanto, Pablo está diciendo esto. El Señor es el único y perfecto revelador de Dios. Su rol divino, por decirlo así, es mostrarle a la creación
y a su iglesia mostrarle quién es Dios. Y Él, en su afán revelador, ha ejercido autoridad para crear todas las cosas. Eso está diciendo Pablo. Él, en su afán de imagen del Dios invisible, ha hecho toda la creación para revelar a ese Dios invisible. Él hizo toda clase de autoridades, Él la hizo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todo le está sujeto a su absoluta autoridad. Y ese Señor que revela al Eterno, ese Señor que revela al Dios Eterno, ha hecho una obra especial. Aquella obra con que cierra la sección. La obra especial que ese Señor ha hecho es su iglesia y la unidad, la relación que tiene con esa su iglesia. A tal punto que introduce este conceptito, cabeza y cuerpo. No la presenta como la iglesia, simplemente. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo. Y para que nos quede claro, que es la iglesia. Pero nos presenta a este Señor soberano del universo, lo presenta como cabeza del cuerpo. Bien, entonces, aclarando algunas cosas aquí. Si ustedes se fijan y volvemos a borrar esa sección que llena de muchas palabras el texto, dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Así es cierto? El primogénito, y que ya hemos dicho que es el soberano absoluto sobre toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Miren, lo que está diciendo en el fondo es que este Jesucristo, todas las cosas creadas están en Él, por medio de Él, para Él. Él es antes de todas las cosas y Él y todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué se toma tanta palabra para hablar del Señor Jesús? ¿Por qué no simplemente dice, hermano, el Señor es Dios y punto? Dijéranlo, Jesucristo es Dios y punto. ¿Por qué se toma tantas palabras, tantas explicaciones, abre tanto el concepto del Hijo? Para que le conozcamos mejor, para que entendamos la amplitud de su autoridad, la amplitud de su dominio, la grandeza que Él tiene. ¿Y por qué pone a la iglesia al final de esta sección? Para que entendamos que la iglesia tiene un tremendo privilegio al ser el cuerpo de este ser que es Dios, que constituye nuestra cabeza. Miren, yo puse así ordenado el versículo, o tal vez para ustedes desordenado, pero lo puse así ordenado, así como con jerarquía de orden, ¿ya? Es decir, las cosas que están más cargaditas hacia allá es donde quiero que se pongan su atención, ¿bien? Y las que están más para acá son como secundarias, ¿bien? Entonces, fíjense un poquitito. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué ven en común entre esa primera línea, esta y esta? Porque esta es la forma en que escribió Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Y lo hizo por algo, ¿no? En todo este bloque, él dice 3 veces, Él es. No más que 3 veces. No más que, son 3 veces. Y Él las escoge. Él dice así, Él, el Hijo, es la revelación del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Lo segundo dice, y Él es antes de todas las cosas. Y lo tercero, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. ¿No será importante esa última línea? ¿No será que el apóstol Pablo está queriendo decirle algo a su iglesia, a la iglesia del Señor? Algo relacionado con el Señor Jesucristo y que lo destaca en esos 3, Él es. Ahí lo resumo, Él es
la imagen del Dios invisible. Él es antes de todas las cosas. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Miren, esta es la reflexión que tengo. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es eso? Eso es revelación, ¿no? La esencia del Señor Jesús es revelar a su Dios, revelarse a sí mismo. Eso es su esencia. Revelar, mostrar, iluminar, guiar, traspasar, dar a conocer. ¿Qué es lo que nos dice la segunda? No, ¿de qué nos habla? Él es antes de todas las cosas. ¿Qué significa eso? Muy buena palabra. Revelación. ¿Pero de quién? Del Eterno. Revelación del Eterno. ¿Y de quién nos habla la tercera frase? De la iglesia. La revelación del Eterno a su iglesia. Dice del Eterno, voy a decir también sin principio. Sin principio, correcto. Sí, sin principio de días. Pero lo que está queriendo decirnos en estas tres Él es, también el apóstol Pablo, que Jesucristo es la revelación del Eterno a su iglesia. Porque Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Algunas reflexiones que traigo, hermanos. Todo este pasaje que estamos leyendo está metido en un contexto, que son los primeros 14 versículos. Ese es el contexto de estos versículos que leímos. ¿Bien? ¿Y a qué cosas se nos exhorta en los primeros 14 versículos? Mire lo que dice el versículo 10. Los creyentes estamos siendo llamados por Pablo en esta carta a vivir como es digno del Señor. A vivir como es digno del Señor, de este Señor. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál es nuestra reacción a este llamado? Estamos siendo llamados y nos están presentando un Jesucristo extremadamente grande, que además es aquel que nos revela a Dios, nos muestra a Dios, nos enseña acerca de Dios. El día domingo pasado o anterior, no recuerdo muy bien, nos leían sobre el endemoniado Gadareno, ¿lo recuerdan? Ricardo nos leía sobre él. Cómo los demonios se le sujetaron al Señor Jesús. La pregunta es, ¿por qué ellos sí se sujetan? Y nosotros tenemos la opción de no sujetarnos. A un Señor con tal nivel de autoridad. Todo Mateo 8 y Mateo 9, todo se sujeta a este Hijo. El mar se sujeta, el viento se sujeta, la lepra se sujeta, las diferentes enfermedades se sujetan, el paralítico se sujeta a la autoridad del Hijo. Pero nosotros los creyentes, aquellos que somos miembros de la iglesia del Señor, parece ser que tenemos la opción de no sujetarnos. Y estamos siendo llamados a andar como es digno del Señor. Versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué más dice? Y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, los creyentes, miembros de su iglesia, hemos sido trasladados a un reino. El rey de ese reino tiene un nombre, el amado Hijo. El Señor Jesús, el amado Hijo. ¿Y cuáles son las características de este reino y de este rey? ¿Es un rey y un reino simplemente que gobierna con mano dura? No,
todo este pasaje de Colosenses 15 hacia abajo nos presenta las características de este rey y de este reino. Es un rey que su rol como rey esencial es revelar a Dios. Un rey que revela a Dios. Es un reino que consiste en que los súbditos conozcan a su Dios. En eso consiste este reino. En que los súbditos conozcan a Dios. Esa era la oración de Pablo. Mire lo que dice el versículo 9 de Colosenses. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. ¿Y qué más dice? Y de pedir, ¿qué cosa? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Eso es lo que Pablo rogaba. Esto yo ruego. Es decir, las características de este reino en el cual tú y yo estamos, es que este rey tiene, por decirlo de alguna manera, una obsesión. Darte a conocer a Dios. Revelarte a Dios. Y que ese conocimiento transforme tu vida. De tal manera que andéis como es digno de ese Señor. Que ese conocimiento transforme tu vida de tal manera que tú vivas como en sujeción a ese Rey que te entrega tanto. Esta es la primera vez que en el Nuevo Testamento, y con esto vamos a ir cerrando, esta es la primera vez en el Nuevo Testamento, fíjense lo que voy a decir para los que estudian la Biblia, esta es la primera vez que en el Nuevo Testamento aparece esta palabrita, cabeza, relacionada con Cristo y la Iglesia. Es la primera vez que Pablo la menciona, es la primera vez que Pablo introduce este concepto en que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Antes no estaba. Claro, uno dice, y se recuerda a 1 Corintios cuando habla de los miembros del cuerpo, ¿no? Miren, vamos a 1 Corintios para leer unas pocas cosas ahí. 1 Corintios 12. Aquí se nos habla del cuerpo, así como cuerpo acá. Pero se van a fijar que en ningún instante se habla de que Cristo sea la cabeza de ese cuerpo. 1 Corintios 12, verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Muy bien, versículo 14 al 19. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por qué eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Verso 27. Soy el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Aquí aparece mencionado que somos el cuerpo de Cristo, pero en ningún instante se nos habla de que Cristo sea la cabeza de este cuerpo. No se revela ahí, Pablo no lo muestra ahí. De hecho, pone algunos miembros en la cabeza. Es decir, dice, si alguno dice que es ojo, si otro dice que es oreja. ¿Ah? Es decir, el foco de Pablo en 1 Corintios no es hablar de que Cristo sea la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él pone el ejemplo, el símil de un cuerpo para hablarnos de los dones. ¿Se entiende? Pero en ningún instante está en la cabeza de Pablo decirnos, y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. No es su propósito. ¿Okay? En la otra parte, está un poquitito más atrás, en la misma carta, se nos presenta a Cristo como la cabeza. 1 Corintios 11, sigue tu mismo Lito, por favor. 1 Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Bien. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? De la cabeza. ¿Pero de quién? De Cristo y del varón. No está hablando del concepto de cabeza de la iglesia, ¿no? Bueno,
Esta es la primera vez que se menciona o que se habla o se introduce este concepto entre Colosenses y Efesios, este concepto llamado es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Ya? Es decir, establece, y lo vamos a empezar a ver a partir de la próxima reunión, establece entre un grupo de personas a la cual llama iglesia, esa iglesia la denomina el cuerpo de Cristo, en donde Él es la cabeza, es decir, hay una unión vital entre Cristo y ese grupo de personas, que está metida en estos versículos de Colosenses, en donde nos habla de su autoridad, nos habla de la revelación de Dios que hace Jesucristo, y en ese contexto nos dice, y yo soy la cabeza, la unión vital que tengo con un grupo de personas a las cuales he llamado mi iglesia. Y yo tengo un propósito específico con ese grupo de personas. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a seguir viendo esto próxima semana. Vamos a entrar más directamente en lo que es la iglesia.